en el Andahuaylazo, que a su vez me acompañaron en esa rebelión y también en el cautiverio del cual acabo de salir. Entonces esta gira está ahorita culminando en Nazca como parte de la región sur, quedando pendiente casi toda la región de Ica en otra próxima oportunidad que será cada 15 días. Esta gira es de gratitud a los reservistas de las regiones del sur, incluido Ica, que contribuyeron con su cuota de sangre y de cautiverio en el Andahuaylazo, y por eso mi gratitud. El segundo motivo o causa de esta gira es también denunciar el crimen de Estado perpetrado en Andahuaylas con documentos oficiales de carácter secreto, estrictamente secreto y reservado, provenientes de las Fuerzas Armadas, documentos secretos, como he dicho, referentes al Andahuaylazo de manera muy importante, muy comprometida, muy delincuencial. ¿Por qué? Porque aquí se demuestra que hubo un crimen de Estado en Andahuaylas, documentos firmados por el alto mando de entonces, del general o del presidente Toledo, y que actualmente siguen vigentes en la política, porque tenemos a un presidente del Congreso como Williams, que está implicado en la matanza policial de Andahuaylas. Tenemos a un general Quiabra, que es actualmente ministro, que era actualmente congresista, pero que en el año 2005 era ministro de Defensa de Alejandro Toledo, y por consiguiente este señor tuvo que dar la luz verde para el crimen de Estado ordenado por Alejandro Toledo, con visto bueno del entonces premier de la República, Ferrero. Entonces estamos viendo que el crimen de Estado está involucrando a personajes vigentes en la actual política, inclusive un ex comandante general del ejército y ex congresista por Arcas, Otto Gibovich, general, firmantes todos del acta de sucesión, y ellos están implicados, tal como se demuestran en estos documentos firmados por ellos, proporcionados a mi persona por oficialidad patriota dentro del ejército, y documentos que iban a ser incinerados, es decir, antes que fueran incinerados, les fueron entregados. O sea, estos documentos, que los tengo que son originales y los tiene la Fiscalía, y acá voy a proporcionarle las copias que la prensa necesita, son un conjunto de documentación hecha por el alto mando del ejército en ese entonces, con complicidad del Ministerio de Defensa, con complicidad del Premier y con complicidad también del Poder Judicial, porque estos documentos fueron enviados por el ejército al Poder Judicial y le provocaron que el Poder Judicial tuviera documentación falsa, información falsa para construir su teoría del delito y acusar a los sinocaceristas de un crimen no cometido. Sin embargo, acá se demuestra que el crimen lo cometieron los gobernantes de ese entonces, que siguen la Constitución de Fujimori y Montesinos, que sigue vigente y que también explica por qué hay tantos presidentes en un tercio del siglo presos. Entonces esta rebelión de la Andahuaylazo, si ustedes leen el manifiesto, van a ver que es contra la Constitución del 79, el 93, perdón, y la restitución de la Constitución del 79, y obviamente también en ese entonces ya pedíamos el fusilamiento del alto mando civil y militar por traición al Perú. Cosa que se está demostrando ahora con lo de la Bajato. Sabemos dónde está Alejandro Toledo, sabemos dónde está Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía de Toledo durante el Andahuaylazo. Y más antes también nos sublevamos en Locumba contra Fujimori y Montesinos, y ya sabemos dónde está Fujimori y Montesinos. Y luego en Andahuaylas fuimos seleccionados por Ollanta, y sabemos dónde está, o dónde va a regresar Ollanta, y encarcelados por García y por Vizcarra, y ahora salimos libres. Entonces ahora que salimos libres, luego de comerme la cana, como se dice, bueno, salgo, lo primero que hago es ir con todos mis reservistas a la escena del crimen. O sea, los criminales van a la escena del crimen, cosa que nunca se ve, porque somos criminales para un gobierno constitucional cuyos representantes están en la cárcel o por regresar a la cárcel los asesinados. Entonces por eso digo, los hechos, la historia nos dan la razón. Es por eso que estos criminales, porque sepan ustedes que yo para este gobierno corrupto, para este Estado afirmacional, soy un vil asesino de policías, soy un vil secuestrador de policías y soldados. Sin embargo, este vil
criminal, con mis colegas, con mis compinches criminales, reservistas, hemos ido estos criminales, estos asesinos a la escena del crimen, y ahí no 4 gatos, como decía este almirante de Tina Montoya, sino 40.000 andahuaylinos nos han dicho que los criminales no éramos nosotros, los criminales era el Estado público constitucional aún vigente, y es por eso que tengo los documentos en que estoy denunciando eso. Y lo hago ante la prensa provinciana, porque la prensa provinciana de alguna manera, en este escenario de transformación social del país, porque estamos en un escenario de transformación social, estamos en un escenario que el marxismo de antaño hubiera denominado situación revolucionaria, pero el nacionalismo de ahora lo enfocamos como que estamos a puertas a una nueva república. Entonces, en este escenario es que yo brindo esta conferencia de prensa, ¿no? Denunciando, y también como epílogo es la proclama de la necesidad de una segunda república con un escarmiento histórico, que según mi discurso, no de ahorita, sino de que estoy en política hace 20 años, es el fusilamiento de todos los predelincuentes, porque tiene que haber símbolos históricos de cambio republicano. Y yo siempre digo, ¿no? Repito las frases de Thomas Jefferson, prócer de la independencia norteamericana, aunque no era neocacerista: los pueblos de vez en cuando han de regar el árbol de la libertad con la sangre de los tiranos. Entonces, 7 predelincuentes en un tercio de siglo, además lavajatistas, entrando a prisión, suicidados, etcétera, son hechos contundentes. Y perseverar en esta constitución malparida, neoliberal, que antepone el interés extranjero a la nacional, es un suicidio nacional, es eternizarnos como colonia. Entonces, ahora que salgo de la prisión, veo la situación empeorada. El COVID demostró que somos el pueblo más castigado en la humanidad por la pandemia, lo cual demuestra que el sistema era falso. El sistema en el cual supuestamente crecíamos era una falsedad. Y encima nos zampan 1,5 millones de venezolanos a un pueblo demasiadamente castigado, subyugado y traicionado, casi sin empleo. Entonces, obviamente, estos 4 factores, lavajatismo, constitucionalidad, COVID y invasión venezolana, estos 4 factores han terminado de hacerle ver la realidad al pueblo peruano. Y ahora que estoy circulando, haciendo gira por el sur, constato en cada plaza que llenamos, porque hemos llenado todas las plazas en el sur del Perú, hay un sentimiento nacional de cambio republicano. Y eso es lo que buscamos. Y en ese aspecto, entiendo que hoy día se discute el dictamen de la ley Antauro, el predictamen. Estamos esperanzados en que salga positivo y me prohíban postular a la presidencia. Ojalá, y lo repito, estos imbéciles que tenemos en el Congreso son los enemigos perfectos. Más tarados no los podemos tener, nos ayuda mucho. Estoy muy agradecido a Montoya, a Cueto, los amo, porque están dándonos la oportunidad de cambiar más rápidamente la República. Gracias, inepto Montoya, gracias, inepto Cueto, los amo. Podemos dar inicio a la conferencia de prensa. Para poder realizar las preguntas, primero su nombre y luego el medio de comunicación el cual representan. Mayor Antauro, buenos días, gracias por invitarnos. Quisiéramos que en todo caso usted nos resumiera qué fue exactamente lo que ocurrió en Andahuaylas. ¿Nos puede explicar? En Andahuaylas, si ustedes leen el manifiesto, es la continuidad del manifiesto político de Locumba, publicado 5 años antes, desde la mina transnacional Toquepala que capturamos en el año 2000, cuando nos rebelamos por primera vez contra Fujimori y Montesinos. ¿Y qué se decía en ese primer manifiesto político de Locumba? Que se desconocía al alto mando fujimontesianista y se exigía la derogatoria de la Constitución fujimorista y la restitución en el acto de la Constitución del 79, en tanto se convocase inmediatamente a una asamblea constituyente por un contrato social nuevo. Lo mismo se pidió en Andahuaylas, 5 años después. ¿Y por qué se pidió 5 años después? Porque para entender Andahuaylas hay que entender Locumba. Y en Locumba nosotros, después de capturar Toquepala, capturar al general jefe de la 6ª Brigada Blindada, Carlos Aparrales,
en el Puerto Arica, entramos a Toquepala y ahí emitimos un manifiesto político desde la gerencia de Asalto del Perú Cooper Corporation, emulando a Velasco en la captura de Calada. Y ahí planteamos lo que les he dicho, cambio de transición democrática con cambio de constitución y asamblea constituyente. Si no puede haber transición democrática. Entonces, cuando cayó Fujimori y huye en diciembre a Japón, recordémonos que asume Valentín Paniagua un gobierno de transición democrática, así se llamó. Y Valentín Paniagua nos mandó un emisario a los rebeldes, a Calacoa, alturas de Moquegua, diciéndonos de muy buena manera que nos convenció que le pusiéramos las armas cuanto antes, que él se comprometía a efectuar la transición democrática. Y nosotros creímos, nosotros confiamos, y le pusimos las armas en Calacoa ya ante el presidente Paniagua. Y estuvimos presos 2 semanas en el Real Felipe, Castillo Real Felipe, y de ahí fuimos amnistiados por el Congreso del que hablan y promocionar narcoguitarra y los reservistas rebeldes. Entonces, para nosotros, 5 años después no hubo transición democrática porque Toledo no cumplió con su gobierno de transición democrática, que implicaba lo que ahorita está faltando, una asamblea constituyente y la derogatoria de la constitución de Fujimorista, que antepone el interés extranjero al interés nacional. Entonces, ese fue el motivo, después de 5 años, al que la incapacidad gubernamental de efectuar una legítima y práctica transición democrática, que tenía que ser únicamente desconocer la constitución fujimorista, convocar a la asamblea constituyente, y tanto en ese año funcionó esa asamblea constituyente hasta que de un nuevo producto funcionaba la constitución anterior, la del año 79. Durante ese año, en función de su último artículo que establece la pena capital para usurpadores y traidores. Eso lo dice la Constitución, no la estoy inventando, yo la estoy comentando. Simplemente exijo que se cumpla la pena de muerte para los predelincuentes. Entonces, como en esos 5 años le hicimos oposición a Toledo, exigiendo de la transición la asamblea constituyente y también acusándolo de traidor y de corrupto. Acuérdense que Toledo tenía 4 asesores chilenos: Pablo Halper, Esteban Silva y 2 más que no me acuerdo. Y tenía asesores judíos. Y tenía premieres norteamericanos como Kuczynski y Dañino, son norteamericanos. Entonces era una ocupación, era un gobierno de ocupación extranjera. Y encima no cumplía con la transición. Y por eso que la última editorial que hice en Libertad, antes del Andahuaylazo, en el periódico que entonces se llamaba Ollanta, el título es "A las armas, ciudadanos". Y estamos diciendo el por qué nos rebelamos. Y ahí estoy explicando la frustración de la genuina transición democrática. Ahora, que salgo de prisión, el problema sigue el mismo, y más grave, porque encima ha habido COVID, invasión venezolana, y se ha descubierto el navajatismo de los predelincuentes de un tercio del siglo, que son los mismos que siguen hablando de constitución o la constitución de Fujimori, porque esta constitución produce delincuentes en la presidencia, sea de derecha o de izquierda. Entonces, el motivo del Andahuaylazo fue ese, el causal: forzar la auténtica transición democrática con una asamblea constituyente, un nuevo pacto social y obviamente un escarmiento histórico a los predelincuentes como parte de fundación de la nueva república. ¿Usted se declara inocente de los delitos por el cual fue condenado? ¿Y No, quiénes mataron a los policías? No, yo me declaro orgullosamente culpable del delito de rebelión contra 2 presidentes corruptos. Y desconozco, esa fue mi posición ante los tribunales, desconozco el resto de cargos. Los rechazo. Lo único que acepto con orgullo es la rebelión. Rechazo el homicidio, rechazo el secuestro y rechazo todo el resto, con lo que me ha hecho encarcelar el Poder Judicial. Y ahora los hechos demuestran que tenemos razón. Primero, los criminales vamos a la escena del crimen y nos reciben como héroes. Y 2, tenemos los documentos que prueban el crimen de Estado que la prensa limeña, la televisión limeña, ignora hasta ahora. Por eso que yo doy a la prensa regional que en este escenario de transformación social está dando la guerra a la prensa centralista, a la prensa pro extranjera. Entonces, se está dando un resurgir no solo en el cuarto poder del verdadero Perú. El verdadero Perú en el cuarto poder es la prensa provinciana. Por necesidad y por instinto defiende lo regional. Al defender lo regional, defiende lo nacional. Pero la prensa televisora limeña de señal abierta, sus broadcasters todos son extranjeros. Y si no lo son, se comportan como extranjeros, denigran lo nacional y son parte de ese cuarto poder limeño
de la hecatombe de la República, son cómplices de los presidelincuentes, son cómplices de este legislativo antinacional y son cómplices de este poder judicial macrocorrupto. Los 4 poderes de la República Criolla están en hecatombe por putrefacción interna. Entonces, para nosotros, que el cadáver siga muriendo lo más rápido posible para que nazca la nueva república sobre tus escombros. Gracias. Mayor Antauro, César Román Morazani de CBS Canal 33. Lo que acaba de exponer usted referente a pena de muerte para presidentes corruptos o expresidentes corruptos implicaría también a mi hermano también, sí. Sí, a su hermano, pero la pregunta va directamente es si es que tendríamos que pasar por un alejamiento del Pacto de San José que restringe esto. Y otra pregunta adicional, mayor Antauro, es ¿cuál sería el camino a seguir para que vuestra persona pueda quedar habilitado y ser un probable candidato a la presidencia de la República en el siguiente proceso electoral general? Muy bien. Con respecto al pacto de San José, quiero hacer recordar que cualquier república, cualquier estado puede involucrarse en un pacto o decir hasta acá nomás y me retiro. O sea, está dentro del concierto democrático mundial. Y quiero hacer referencia, acá la prensa limeña nos mete pacto de San José, y por eso tenemos tanto presidelincuente corrupto, pues, ¿no? Entonces, para nosotros no hay ningún problema reclamar el pacto de San José. Estados Unidos, por si acaso, no está en el pacto de San José, pero nadie le dice nada. Y hay varias repúblicas, creo que, según me han hecho mis cálculos, he averiguado, de la ONU, el 60% de las repúblicas no están en el pacto de San José. Solamente a los países del pacto trasero norteamericano, que cada vez se está emancipando, estamos en el pacto de San José, como alumnos de Estados Unidos. Pero el profesor no lo está, y ya muchos alumnos están independizando, se están retirando. Y ahora, si usted me dice que no hay que fusilar presidelincuentes porque estamos en el pacto de San José, yo le respondo, si hay que fusilar a presidelincuentes, sí, entonces nos retiraremos del pacto de San José. No hay otro modo, es un papeleo burocrático. Ahora, con respecto a la ley Antauro, que es la que viene a inferir mi candidatura, yo estoy esperando que la saquen. Ojalá que el Pachacamac haga que la saquen, porque nos facilitaría la tarea de refundación republicana. Justamente en esta gira al sur ya estoy promoviendo la convocatoria de 500.000 de ciudadanos, entre ellos reservistas, para concentrarnos en Lima, y ya que estamos en Lima, no vamos solamente a exigir al Congreso que derogue. Ya completamos la faena, ya ocupamos el Congreso y cerramos. Eso es fácil, no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque yo sostengo, yo les pido por favor a los periodistas que lean la Constitución del año 69, que lean su último artículo. Creo que está ahí. ¿La puedes poner? Ahí está. Vale la pena leerla. Este es el último artículo de la Constitución del año 79. Disposición final. Mágica es esto. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza, o sea, fugigolpe, o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone, o sea, también fugigolpe. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad, ojo, todo ciudadano, no solamente un policía o un maestro, no, investido o no de autoridad, tiene el deber, mira la palabra deber es orden, no es la posibilidad, no es que si yo quiero, obligación de todos los ciudadanos, los 33 millones de peruanos, y para la mitad es una orden. El deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Eso lo dice en Ocuma y lo dice en Andahuaylas. Y el general Salinas lo hizo el 13 de noviembre del 92. O sea, esta constitución ha sido impugnada desde los cuarteles plebeyos en 3 ocasiones. Son juzgados, según esta misma constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, o sea, los golpistas y sus sucesores. Asimismo, esto es muy bonito, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, o sea, estamos hablando de Paniagua, que no cumplió con la transición, que era derogar la Constitución y establecer este artículo último para convocar una asamblea constituyente. Toledo,
tampoco lo cumplió y contra el cual me rebelé orgullosamente. García, Ollanta, Kuczynski, Vizcarra, inclusive hasta Pedro Castillo. Esto nos demuestra que con esta constitución que produce delincuentes, seas de derecha, de izquierda, teocrático o feudal, vas a terminar preso por delincuente. El Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de toda parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se les haya causado. Entonces, en este verano que vamos a cerrar el Congreso, pues estoy seguro que lo voy a cerrar porque tengo grandes amigos como Cueto y Montoya y Quiabra que me están ayudando, como si fueran los caceristas, a cerrar el Congreso. Entonces vamos a ir, y vamos a ir con todos los alcaldes que simpatizan con nosotros, con todas las autoridades, con jueces que también simpatizan con nosotros, con congresistas, van a ir con sus medallas, al celeste, con toda la autoridad, y todos con su constitución del año 79, y exigiendo que esto rige. ¿Ustedes creen que la Guardia nos va a parar? No tiene que parar, porque ellos también tienen que regirse por eso. ¿Y ustedes creen que el Ejecutivo nos va a parar? No puede pararnos, porque si no también se cae. Entonces, gracias al Almirantillo Cueto, gracias al Almirantillo Montoya, par de imbéciles, me están facilitando una tarea. Gracias, estoy muy agradecido. Otra pregunta. Mayor Antauro, bienvenido a Alaska. Fabio Mendoza para Antauro Prensa Digital. Mayor Antauro, ¿qué tiene que decir sobre lo manifestado por el congresista Montoya, que estaría cometiendo sedición por convocar a 500.000 de ciudadanos para cerrar el Congreso? Nada más quiero hacer una diferencia entre este almirante de Tina, vergüenza de grado, Montoya, creo que se llama, Montoya. Este señor, igual que su colega Cueto, cuando los caceristas se quedaban, nos sublevábamos contra Montesinos y Fujimori, estos señores firmaban el acta de sujeción a Montesinos y Fujimori. Esa es la pequeña, ahí está. Mírenlo, ahí está. Firmando el acta de sujeción. Ya. Otro, y siempre la cola, tienen la cola toda, que Abra, Montoya, Cueto, todos estos timócratas, porque no son demócratas, son timócratas, son falaces. Entonces están hechos. Bueno, entonces, yo en verdad, Montoya es una vergüenza para la Marina, es una vergüenza para el Perú. ¿No? Bueno, otra pregunta. Quería justamente formular la siguiente pregunta. En este acto de rebeldía, si bien es cierto que se inició hace muchísimos años, donde estuvo usted justamente con su hermano Ollanta, y lo que sucedió, bueno, en la Andahuaylas, toda esa historia contada, la historia dio como presidente a su hermano, Ollanta Humala, y muchas personas incluso optaron y le dieron el respaldo por justamente su persona, y luego, una vez que asumió el poder, no dio justamente la... Nos traicionó a todos. ¿Qué opina usted de esa situación? Mire, lo que tú me haces recordar es muy doloroso para mí. Fuimos traicionados. Existe la palabra traición. Y yo siempre he aprendido, ya después de esa traición vil que tuvimos en Andahuaylas, en que cientos de reservistas terminamos presos, en Quiabra también, y es más, con ese esfuerzo él logró ganar la primera vuelta presidencial el año siguiente. Y se alió con nuestro enemigo, que era Toledo. Entonces fuimos vilmente traicionados. Y obviamente en la prisión, en el cautiverio, ser traicionado es terrible. Y obviamente después de pasar de la furia a la ira, después de 18 años, ahora lo tomamos filosóficamente, fríamente. Y simplemente es un presidelincuente traidor, totalmente traidor, Ollanta, porque se supone que era de los nuestros. Con el resto no había, lo teníamos claro. Sabíamos que García era un hijo de la guayaba, sabíamos que Toledo era un delincuente, sabíamos que Fujimori era un extranjero delincuente, sabíamos lo mismo de Kuczynski, de Vizcarra, de Alan García. Pero Ollanta era de los nuestros. Y eso es doble, esa traición es doble. Obviamente, salimos de un mismo útero, nos parió la misma madre, pero también Caín y Abel eran hermanos, Guajira y Atahualpa eran hermanos, Castor y Pollux eran hermanos, Rómulo y Remo eran hermanos.
y entre los hermanos también se enfrentan. Y las luchas entre hermanos a veces son más terribles que las luchas entre extraños. Entonces, fuimos traicionados vilmente, pero hemos sobrevivido a la prisión. 18 después salimos, y salimos, como digo, más confirmados que nunca, más firmes que nunca, más arrebatados que nunca, porque vemos que la historia nos da la razón y vemos que población está con nosotros. En el sur del Perú somos la única organización política que puede llenar plazas de armas en el Perú. A ver, yo quisiera que la señora Lourdes Flores vaya y gane. La linchan. A ver que el tarado de Montoya vaya a Quillabamba, lo matan ahí a Montoya, no aguanta ni 2 minutos. A ver que vaya a Cueto, que vaya a Andahuaylas, no aguanta ni 1 minuto, lo echan a patadas. Entonces estos señores solamente circulan en el Congreso porque si van a las calles a una cuadra de la avenida Huancayo los linchan. Porque esos son los 130 mamíferos del Congreso, ineptos y traidores. ¿Usted nunca tuvo la oportunidad de conversar con Ollanta? Se dice que quien realmente gobernó el país fue Nadine Heredia y no Ollanta. ¿Usted cree en eso realmente? Yo con Ollanta no hablo desde creo que junio del año 2005. Ahí rompimos, cuando ya se constató la traición. Terminamos de romper y desde entonces no nos hemos cruzado palabra. Y mi consejo que leí cuando se descubrió lo del abajato, tanto de él como de su mujer, fue que se suicidara, por honor. Consejo que tomó Alan García. Por vergüenza suicídate. ¿No? Hasta ahora mi posición es la misma. Lo sigo exhortando, por honor, que se suicide. Entonces, esa sería mi respuesta. Ahora, con respecto a su gobierno, yo siempre he dicho de su gobierno, solamente tuvo 1 minuto de nacionalismo y medio nacionalismo, y 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas y 59 minutos de contranacionalismo de traición. Y ese primer minuto fue cuando juramentó por el espíritu de la Constitución del año 79. Entonces, su gobierno fue traición pura. Encima, esa cuestión marital de Nadine era un cojudo y una cojuda gobernante, la verdad. ¿No? Traidores al mango sin dignidad, por eso van a terminar presos de por vida por corruptos y ladrones. Eso se lo han buscado, o sea, es una merecida tragedia la que van a pasar. Nosotros salimos libres por rebeldes. Estos entran ahorita en prisión por corruptos y traidores y delincuentes. Mayor Tauro, ¿quiénes eran los coordinadores del nuevo partido Perú en la región Ica? 15% en Ica, Central y en provincia. Entiendo la pregunta. Le agradezco. Miren, yo he bendecido tanto a Perú como a Antauro. Es más, yo ordené que se inscribieran, estando preso. Primero fue Perú, Partido No Cacerista Revolucionario Unido. Y una vez inscrito, íbamos a hacer un cambio de nombre como Frente Patriótico ante el OMPE. Pero OMPE nos pone problemas burocráticos para adoptar el nombre de Frente Patriótico. Entonces, como alternativa o como plan B, ya desde la prisión y con tardanza de meses, lanzamos una nueva ofensiva inscripción con Antauro, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que en verdad también son enocaceristas, todos son enocaceristas de pura cepa. En ambos hay veteranos del Andahuaylazo, en ambos hay presos políticos, en ambos hay militantes antiguos, fundadores, nuevos, y los dos tienen mi bendición. Es como una moneda con 2 caras, Antauro y Perú, pero es lo mismo. Simplemente esto no quiere decir que hay una decisión ideológica, un conflicto político, no. Es una situación burocrática estrictamente, pero es lo mismo. Ahora, obviamente, Antauro y Perú están en competencia sana, quien logra la inscripción primero. Y los dos se van a inscribir, les vamos a tener para escoger. Pero los dos se van a inscribir y optaremos por uno y los comités de ambos se van a refundir. Por eso que ya se vino un congreso de nocacerismo que involucrará a Perú y Antauro, porque los dos son mis hijos, yo soy su padre, los dos tienen mi bendición, los dos son etnocaceristas 100%. Y simplemente es una competencia sana y justa. Otra pregunta, compañero.
Para esta movilización que está convocando usted, sí. ¿Quién es el coordinador? ¿Con quién se puede coordinar en Ica? Perfecto, ya. Miren, efectivamente yo voy a hacer una gira a Ica. Empezamos el sábado a las 4 de la tarde. El sábado a las 4, próximo sábado, 4 de la tarde, ¿estoy Ica? Sí, Estoy acá. Entonces vamos a hacer ya una gira por Ica. Y ahí los coordinadores, entiendo que el coordinador de Perú, de Antauro, es el señor Paredes, y de Perú, Flavio, el compatriota Flavio. Pero acá en Nazca es la compatriota Julia Díaz. Eso es lo que yo le podía explicar. Comandante. Con respecto a la coordinación, ¿de qué grado de coordinación tiene usted el conocido Guayquicha en Ica? Guayquicha es mi hermano, es fundador del enocacerismo. Yo lo quiero cualquier cantidad de Guayquicha, también como a Julia, fundadores del enocacerismo en esta región. Son mis hermanos menores, son fieles, 100% enocaceristas, gente que lucha, pero bien, son consecuentes siempre. Esa es la gente que tenemos que me dan orgullo a mí. Gracias. Mayor, muy buenas. Felicitarlo por su presencia aquí en la región Ica y en especial en Nazca. ¿Por qué confiar en Antauro Humala después de mala historia de más de 15, 20 presidentes en el Perú? Sí, pues estamos fregados con los presidentes, ¿no? Pues desde Velasco estamos fregados. Y es un problema, ¿verdad? Sí. ¿Es usted, no? ¿Usted se ha dado cuenta que hay una tragedia nacional? Sí. Que todos los peruanos y peruanas de 35 años para abajo no conocen a un presidente honesto. A todos los presidentes los ven presos, a todos los presidentes los ven huyendo, a todos los presidentes los ven suicidándose. Entonces, es un problema nacional, es un problema de macrocorrupción terrible. Entonces, ¿por qué confiar en mí? Bueno, compatriotas, no existen las bolas de cristal, pero yo creo que cuando yo estudio a una persona para que conduzca a mi pueblo o a mi país, tengo que ver su ejecutoria, ¿no? Su vida, cómo ha sido su vida. Entonces, y también quiero decir una cosa, no me confundan con Ollanta. Hay una traición. Y la traición envilece al traidor, no al traicionado. Repito, la traición envilece al traidor, no al traicionado. Y el enocacerismo fue traicionado vilmente. Y ahora salimos de las prisiones y somos la primera opción de gobierno, porque la historia nos da la razón. Ahora, vean la ejecutoria. El que habla tiene 2 rebeliones a cuestas. He sido soldado, he luchado en la guerra interna, tengo una herida de bala de sendero luminoso en la pierna, he luchado en el conflicto con Ecuador, fui dado de baja por Montesinos y Hermosa Ríos y Fujimori, me invitaron a retiro, por si acaso no me sacaron por mi disciplinaria, me invitaron a retiro y yo gano mi pensión del ejército. Pero me invitaron a retiro porque sabía que era un peligro si seguía ascendiendo. Es decir, que entro a la escuela de guerra en el primer intento y me invitan a retiro inmediatamente. En la calle me demoro año y medio en convencer a mi hermano a que con su batallón levantarnos en Locumba. Lo hicimos. O sea, hemos hecho una rebelión, fuimos traicionados desde entonces, saco un periódico que concientiza al pueblo, escribo 4 libros que están ahí, en la cárcel, ese fue mi trabajo en la cárcel, esos 4 libros, en 17 años de prisión, escribo esos 4 libros, y de ahí salgo, pero no me vendo en mi discurso al enemigo, porque para mí era muy fácil tirarme al piso con Ollanta y Nadine y seguramente terminaba de premiar. Pero había que rechazar esa traición, vir a un proyecto nacional. Entonces, ahora salgo de la prisión, me he mantenido fiel a mis principios. Ustedes ven que mi posición política no se ha movido ni un ápice, sigo con ese mismo discurso, lo que ahora cala más que antes, porque la historia nos da la razón. Entonces, ahorita soy el hombre más odiado del Congreso, el hombre más odiado por la derecha criolla, globo neoliberal. Entonces, estos son mi ejecutoria. Compárenos con la ejecutoria de Lourdes Flores, comparen con la ejecutoria de Kuczynski, de Porti, de Hernando de Soto, y comparen nada más. Eso es lo que yo les podría decir. La gran pregunta que probablemente muchos de sus adversarios se estarían formulando, y gran parte de la prensa capitalina que usted cuestiona, es ¿quién financia Antauro Humala? ¿Cómo hace Antauro Humala para moverse por todo el país? Sí, bueno, quiero decir que recibo mi pensión, yo recibo una pensión de teniente coronel,
Mi esposa es empresaria, tiene una veterinaria, y tengo amigos, compatriotas y no caceristas, que tampoco no crean que son mendigos, también tienen sus pequeños recursos. Y ahora que he hecho esta gira, es fácil. Yo tengo mi carro, yo voy en mi carro, convoco a los compatriotas que tienen su camioneta, se juntan entre ellos, se juntan 6, 7 camionetas, cada uno pone su petróleo, venimos acá, tenemos comités, el comité de Nazca cubierto, con una colecta que han hecho, nuestro alojamiento, este almuerzo. Entonces, no es nada del otro mundo, o sea, para nosotros es sencillo, movilizarnos, trabajamos. Es como cuando los jueces me preguntaron, ¿quién financió el Andahuaylazo? Me dice, ¿no? Entonces dice, señora, acá los endocaceristas vienen con su camión, nadie le da comida ni viáticos, duermen en el piso, duermen en los parques, en los cerros, porque nuestro partido tiene convicción ideológica. Yo convoco 1000 reservistas y no se le da ni agua, vienen sudando, vienen a pie, vienen sufriendo. Pero si Lourdes Flores convoca, no llegan ni 4 gatos. Y tiene que darles viáticos todavía con su Coca-Cola, sus viáticos, etcétera, en su Pepsi, ¿no? Esa es la gran diferencia, que por eso yo repito. Nosotros, somos la única organización en el Perú que puede llenar plazas. Y sin estar en campaña electoral, porque mucha gente que estoy en campaña, no estoy en campaña electoral, estoy agradeciendo a las regiones que me apoyaron en el Andahuaylazo. Y con eso estamos reventando las plazas. Porque la gente está con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque se dan cuenta que nosotros estamos levantando las banderas del general Velasco. Hace 50 años, el último proyecto nacional que hubo en el Perú. Desde entonces, con Morales de Bermúdez empieza la tradición y su degeneración es la constitución de Fujimori. Entonces el pueblo se da cuenta. Y repito, la única organización política en condiciones de llenar plazas en el Perú es el partido no cacerista, Antauro o ya sea Perú. ¿Y eso qué quiere decir? Que se viene la Segunda República. ¿Otra pregunta? ¿Qué me dice usted? Mi nombre es Max Salvador. Hola Max. Qué gusto conocerte, Max, soy tu hincha, caramba. ¿Qué medio? ¿Qué Max Salvador? Póngale el micro, por favor, Max. Que pase adelante. Que pase adelante. Pase adelante, Max. Max Salvador. Cuidado. Muchas gracias. Yo sé de sus ideales, de sus formas, incluso de sus intenciones. Y yo quería preguntarle, señor, ¿va a ser firme con su radicalismo? Uno. Y si fuera el caso, ¿está preparado usted y todos los que van a llegar a un supuesto gobierno de que el problema no solo es el Perú, de que el sistema es tan grande como dice la canción que pisa fuerte, pero no que nace en este país, sino que nace en un país extranjero, señor? Y a medida que va usted realizando y consolidando esas ideas de transformación de este país que tanto lo necesitamos, le vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con el radicalismo, porque es la única manera de cambiar este país. Pero estamos preparados. ¿Está usted preparado para enfrentarse a un monstruo más grande del que aparentamos tener acá? Porque usted acaba de decir que todos los presidentes son presicorruptos, ¿no? Entonces, nos hemos puesto a pensar que tal vez sea porque no solo la Constitución lo permite, sino también alguien más de arriba, y estamos preparados para luchar para ese arriba, o estamos tal vez soñando en el gran cambio cuando ni el sistema poderoso lo permite o lo va a permitir y nos deja como Venezuela, y ni siquiera el peruano en gran porcentaje tampoco lo quiere, señor. No estoy viendo contra usted, pero estoy diciéndole lo real. Yo también, así como usted, paseo por todo el país. Yo también soy político, pero me dedico a la música. Entonces yo analizo y digo que el mismo peruano le asusta el cambio. Hay una estrategia para cambiar ese chip de ese peruano que le asusta el cambio. Veamos a nuestro vecino país. Ha tenido que aparecer un Pinochet para que cambie la realidad del vecino país. Y hay muchos que lo condenan. Pero es el único presidente en Chile que ha sido capaz de cambiar e incluso gran parte de la mentalidad del chileno. ¿Y nosotros estaremos preparados para eso? Se ha preguntado eso, señor. Y si no se hubiera hecho la pregunta, creo que es mi deber
moral, hacerle llegar esa inquietud para no tener sorpresas y que en el camino no haya piedras gigantes que nos hagan continuar el camino trazado según su política social. Esa era mi pregunta y gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, compatriota Mac. Debo también agregar que soy admirador de su música, me gusta mucho su música. Estamos preparados, es una gran pregunta, pero ¿cómo podemos saberlo? En los hechos, en el ruedo. Con Velasco también se dijo, ¿está preparado el Perú para el campesinado para la reforma agraria? No, que hay que tecnificarlo, que hay que educarlo. Y Velasco decía, bueno, demoraremos 50 años más, pues. Pero era necesario hacer esa reforma agraria, porque era una necesidad social. Si no, en 20 años hubiera capturado el poder Sendero Luminoso. Entonces, Velasco levantó la tapa de presión del pueblo peruano y esa quiso hacer una revolución. Pero no lo dejaron. Exacto, no lo dejaron porque hubo Morales Bermúdez. Y el hijo putativo de Morales Bermúdez es la constitución de Fujimori. Entonces ahora se dan las condiciones históricas por estos 4 factores: pandemia, invasión venezolana, lavajato y fuga y constitución. El pueblo abrió los ojos. Ahora sí se puede hacer ese cambio republicano. ¿Estaremos preparados? La gran pregunta. Bueno, pues eso lo constataremos y haremos todo lo posible porque sí estemos preparados. Ahora bien, hay otras preguntas que me hizo Mac y las he anotado, las puntos principales. Claro, el problema es el sistema, por supuesto, el problema es el sistema mundial, digámoslo así, pero las grandes revoluciones cuestan, nada sale gratis. Por eso yo siempre recuerdo las palabras de Jefferson, ¿no? La libertad hay que regalarla de vez en cuando con la zona de los tiranos. Y estamos viendo que ahora se ha, como he dicho, estos 4 factores de refundación republicana y la gran señal histórica es el escarmiento histórico, el fusilamiento de los perseguidelincuentes. Si no, el poblador de a pie no va a creer que esto va en serio. Cuando públicamente se aplique la pena capital a 6 perseguidelincuentes, entonces el poblador te va a decir, carajo, esto va en serio, me anoto, participo, construyo. Y obviamente tiene que haber una dirigencia férrea, luchadora. Entonces yo le digo a compatriota Max, nadie sale después de 18 años preso, porque casi 18 años lo que está, a bromear. Yo no quiero bromear con nadie, quiero hacer las cosas en serio. La vida no nos va a dar mucho tiempo para eso. Y vamos hasta el fin, Y si hay que enfrentarse, ¿con quién hay que enfrentarnos al choque y a ganar? Vamos con todo. Yo estoy decidido a eso y también mis compatriotas se pueden ir a la cárcel con una decisión. Mi última pregunta. Va a contestar. Un ratito, pues estamos dando, yo sé que primero a los periodistas, después ya compatriotas, ¿ya? Sí, mi última pregunta. ¿Ya? En el eventual caso de que usted resultara electo presidente del país y tuviera el problema que hoy tiene Pedro Castillo de no tener mayoría parlamentaria y que hace que sea ingobernable el país, ¿qué haría usted en todo caso? Si se encontrara en ese escenario de ver un Congreso cuya bancada suya no sería la mayoritaria. Voy a darle 2 respuestas para esa pregunta. La primera es que no me pongo en ese escenario porque estamos convencidos, lo que percibimos en las plazas, que vamos a ganar en primera vuelta y vamos a tener mayoría absoluta parlamentaria. Se dan casos. Acuérdense del caso de Rafael Correa en Ecuador, que tenía absoluta mayoría, por lo que está pasando con este periodista, este presidente de Centroamérica, Bukele, ¿no? O sea, hay momentos en que el hartazgo popular es tanto que el gobierno revolucionario, cuando es revolucionario entra, se lleva toda la mayoría total en el Congreso. Entonces, yo pienso que va a ser así. Si no fuera así, pienso que de igual manera vamos a tener mayoría relativa. Pero nosotros, yo repito, ¿cómo se va a instaurar esta república? No sé si Castillo va a adelantar elecciones. No sabe, nadie sabe eso. Nadie sabe cuándo van a ser las próximas elecciones. Pero por lo menos sabemos que no va a pasar en 2026. Entonces, mientras tanto nos preparamos. Y por eso estoy haciendo estas giras. ¿Y qué pasa? Entonces yo sostengo
gracias a mis amigos Cueto, Quiabra y Montoya, nos van a facilitar, adelantar el cierre del Congreso, y con eso se funda la Segunda República, porque el Ejecutivo tiene que allanarse. Entonces estamos viendo que ahí se convocaría elecciones nuevamente y estamos seguros que la vamos a ganar. Ahora, estamos viendo que el presidente Castillo, si bien es cierto, ha sido electo con una organización política marxista-leninista como es Perú Libre, sin embargo estamos viendo que bajo esta constitución un gobernante de izquierda, derecha o feudal, lo que quiera, va a terminar preso si que no la cambia, porque esta constitución produce delincuencia, no solo en la presidencia, también en las gobernaciones, en las alcaldías. Por consiguiente, la lucha es fuerte y sabemos que es tan peligrosa la soberbia de los ricos como el egoísmo de los pobres. Y justamente la gran tarea es superar esto y conformar un frente patriótico. En cuanto al radicalismo, yo quiero hacerles ver, compatriotas, que la palabra radical no es extremista, no es nada que ver con extremista. Etimológicamente, la palabra radical viene de raíz, raíz cuadrada, radical, raíz cúbica, radical, raíz, o sea, tu fundamento, tu raíz, cómo estás fundamentado ideológicamente. Yo les digo que el etnonacionalismo, sí somos fundamentalistas, por supuesto, pero no somos radicales, en el extremo. Somos, según nuestra filosofía política, no nos identificamos en la historia de los partidos políticos con la izquierda almagrista ni con la derecha pizarrista. Nosotros nos ubicamos en la posición de los incas de la resistencia de Vilcabamba, el etnonacionalismo. O sea, más allá de izquierdas y derechas, sentido común patriótico, porque el etnonacionalismo no se dirige, no se conduce en función a coordenadas de izquierda o derecha. El etnonacionalismo se conduce en función a coordenadas de globo colonialismo versus etnonacionalismo. Y nos basamos en el nudo gordiano de nuestra historia. ¿Cuál es el nudo gordiano de nuestra historia? O sea, el eje donde arranca la historia nacional, como Perú. Es el choque de Cajamarca de 1531 entre Atahualpa y Pizarro. Y yo siempre a mis amigos sociólogos de izquierda, porque hago recordar que mi padre era militante del Partido Comunista del Perú, mi madre militante trotskista. Yo he gateado en la biblioteca típica de los militantes marxistas de los años 60. Y sé, ahí me ha servido mucho conocer el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, porque me da una base de pensamiento. Pero yo antepongo siempre el etnonacionalismo tanhuantinsuyano. Y en ese aspecto, con eso quiero decirles que nuestro radicalismo es fundamento, raíz ideológica. Estamos bien plantados ideológicamente porque conocemos de Pacorreta la historia de nuestros antepasados, nuestra cultura. Garcilaso, Guamán Poma, los cronistas indios y mestizos españoles que hablaron del Tahuantinsuyo, y todos los escritores etnonacionalistas como Ciro Alegría, José María Arguedas, Manuel Escorza, etc. Entonces nuestra base ideológica es fuerte, y como para ser etnocacerista se exige dominar la historia patria, eso es lo que nos da a nosotros un norte, una brújula que nunca nos perdemos. El problema de los políticos criollos es que estos salvajes no conocen su historia, no saben nada de historia, no leen, o creo que no saben leer. Por eso que todos los días descubren la pólvora. En cambio los etnocaceristas, 18 años presos, incomunicados, siempre tenemos nuestro norte histórico, no nos equivocamos. No, pero lo tenemos fijo. Sabemos que es la nueva república en función tahuantinsuyana a la altura del siglo XX, siglo XXI, y tenemos como referencia anterior el plan Inca del general Velasco, porque todo lo anterior fue traición. Yo miro atrás, yo no soy descubridor de la pólvora, pero sé que nuestros abuelos, nuestros padres sufrieron igual que nosotros, lucharon igual que nosotros, fueron traicionados igual que nosotros, y nos dejaron una herencia más pesada cada vez. Y nosotros queremos dejar una herencia más pesada cada vez a nuestros hijos, porque el Perú ya se acaba, el Perú ya termina, va a extinguirse como nación. Entonces ya esto es una necesidad revolucionaria, radical al 100%, por supuesto. Y cuando mi amigo Salvador me dice si voy a perder mi radicalidad, no la voy a perder, compatriota, yo voy a estar así, yo voy a estar así. Una última pregunta, porque ya tengo que seguir mi camino.
Mayor, muy buenos días, Huayquicha de la región Ica. Mayor, la pregunta es, si bien es cierto, Ivo Chavo fue congresista por Huancavelica, por el etnocacerismo, y de lo cual, llegando a ocupar su curul, le trató de traidor a usted. Y lo mismo fue Maquera Portana, que tuvo un mal comportamiento infraterno con la línea de bandera de lucha. ¿Cómo cualifica usted a la compatriota Lucimar de Andahuaylas? ¿En el mismo nivel o Lucimar en qué nivel se encuentra? Y mi pregunta, Mire, compatriota, yo en la próxima le sugiero que estas preguntas partidarias se hagan en congresos partidarios. Estamos haciendo una conferencia pública, pero le voy a decir, sí, tenemos nuestros traidores, los hemos tenido, en todo momento hay. Eso me demuestra mucho que tengo que tener mucho tacto con las futuras listas congresales del Partido No Cacerista, simplemente. Gracias por hacerme recordar porque nos ha servido de lección, efectivamente. Y con respecto a la compatriota de Lucimar, yo he dicho siempre, ella tiene mi apoyo porque, obviamente, fundadora del etnocacerismo en Andahuaylas, presa política, rebelde en Andahuaylas, ¿cómo no va a tener una diferencia ante una persona así? Creo que postuló a Andahuaylas, y fuimos a Andahuaylas. No, yo fui a Andahuaylas a saludar al pueblo de Andahuaylas, no apoyar a ningún candidato. Por eso que a ella no se le permitió hablar, como a ningún otro reservista en el estrado. Lo único que hablé fui yo, y ella estuvo en el estrado en su calidad de expresa política y es combatiente de Andahuaylas, no en su calidad de candidato. Bueno, eso es lo que le podía decir, pero digo, en términos generales yo me siento orgulloso del etnocacerismo, totalmente. Mayor, muy buenos días. En el 2020 un grupo de jóvenes sin afiliación política se rebelaron contra el usurpador Merino, en la que perdieron la vida Inti Sotelo y Brian Pintado. ¿Qué mensaje y qué opinión tiene usted de aquellos jóvenes luchadores? Mire, yo estaba preso cuando pasó eso. Lo que yo pude ver desde la cárcel es que un presidente miserable y traidor como Vizcarra fue vacado. Merecidamente, porque sabemos que es un ladrón, está todo probado. Y cínico encima. Lo bajó un congreso seguramente tan pobre diablo como él. Pero porque yo estaba en la cárcel, escuchaba la radio como Canal 4, 5, RTP, toda la prensa fujimorista incitaba a la población que salga a la calle. Y pienso que esos muchachos Inti y Ryan fueron empujados a la muerte por la televisión basura limeña. Merino para mí era un cero a la izquierda, pero su acceso al poder fue legal. Lo mataron al miserable de Vizcarra, traidor, ladrón, tenía que seguir que le sigue. O sea, ahí sí, para el cuarto poder limeño, esa era usurpación, pero no con Fujimori, como ellos firmaban el acta de sujeción, ellos se subordinaban como prensa, desfilaron por la salita del cine. Entonces, esas protestas, que tampoco fueron muy populares en Lima, les lo puedo decir, fueron más que todo manipulación, fue manejado por la derecha. Entonces, para mí, estos dos muchachos fueron utilizados por la derecha, y por eso la derecha quiere venderlos como mártires como si fuera un interés nacional, ¿no? Eso para nosotros fue un lío de pizarros y almagros entre ellos. Los etnonacionalistas recién estamos saliendo y estamos movilizando a la población. Esa es mi posición al respecto. Ya, compatriotas, creo que hemos terminado. Les doy la documentación de los crímenes de Estado. Se los va a dejar el compatriota allí a cada uno de los periodistas. No sé si físicamente sacaría fotocopia o les toma fotocopia.